Víctor El Topo Cáceres se presentó esta mañana al juzgado de la jueza María Griselda Caballero para la audiencia de imposición de medidas cautelares. Habló primero con los medios de comunicación, se mostró un tanto nervioso, dijo que no estuvo manejando su vehículo luego de haber ingerido alcohol, lo que contrasta con la versión dada por la Fiscalía con evidencias luego de obtener los resultados de la prueba de alcoholemia. Y al término de esta audiencia salió más ofuscado y ya no quiso hablar con los medios, probablemente porque el juzgado, entre algunas medidas cautelares, optó por prohibirle la salida del país. Rengueando y con cara de enfado salió Víctor Topo Cáceres de su audiencia de imposición de medidas tras el accidente protagonizado con su vehículo el pasado 2 de julio sobre la avenida Carlos Antonio López. Definitivamente no esperaba las medidas que le fueron impuestas por la jueza Griselda Caballero. La obligación de comparecer ante el juzgado entre el 1 y el 5 de cada mes, la fianza personal del abogado Carlos Adolfo Vázquez López por 100 millones de guaraníes, la fianza personal de la abogada Natalia Elizabeth Arévalos Aguayo por la suma de 100 millones de guaraníes, la caución real de un inmueble ofrecido, el cual está debidamente individualizado en el expediente del distrito de repatriación por la suma de 1.000 millones de guaraníes y la prohibición de salir del país sin autorización del juzgado. Esto podría afectar gravemente el contrato que lleva con el equipo catarí Al Rayyan, ya que el Topo se encontraba en el Paraguay solo de vacaciones y debía volver al país árabe a continuar con la temporada, algo que ya no podrá hacer. Cáceres negó haber estado en estado de ebriedad, a pesar de los resultados emitidos por la Fiscalía, que hablaban de 0.89% de alcohol en la sangre. No venía muy rápido también. Si ¿Cuánto calculás, Topo? Yo calculo que venía más o menos por los 70, 80 kilómetros por hora. ¿Por qué crees que la Fiscalía emitió este resultado de la alcoholemia si es que vos no estabas alcoholizado? No sé, ahí tienen que hablar con ellos, tienen que retirar obviamente los resultados del forense. Como te digo mi hermano, ¿usted tiene la prueba de resultado? Yo te pregunto. La Fiscalía tiene, ¿Le mostró? en el expediente también figura. Ok, yo le pregunto. ¿El fiscal le mostró el resultado o el fiscal salió a admitir la prueba de resultado? Negó además haber omitido el auxilio a la familia contra la cual impactó su vehículo. La verdad yo no estaba un poco choqueado por el accidente, solo me acuerdo realmente que mi papá y mi hermano me ayudaron y nada, así como te dije, solo agradecerle a mi familia que sinceramente estuvieron ahí para ayudarme y nada más. Inicialmente Topo Cáceres estuvo imputado por exposición al peligro terrestre y obstrucción al resarcimiento por daños materiales en accidentes de tránsito. Esto último ya fue descartado tras un acuerdo monetario con la familia afectada.